En ocasión de celebrar el aniversario 203 de la independencia de México, hermanos, las expresiones del salmista David y su significado nos permiten valorar la importancia de ser libres de la condición de opresión, reconociendo que la libertad es necesaria, derecho que Dios otorga, y restablecimiento de la misma en los casos de haberla perdido, tanto a nivel personal como comunitariamente. Consideremos entonces tres argumentos bajo el título de Bienvenida la liberación. En primer término, hermanos, bienvenida a la liberación porque es una necesidad vital. El salmista oró al Señor expresando: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. El acto de la creación divina, hermanos, nos constituyó seres libres y con los mismos derechos y obligaciones ante la ley del juez supremo y por derivación ante los tribunales humanos. En este sentido, la violación del derecho de ser y permanecer libres es una transgresión a lo establecido por Dios. La afirmación anterior, no obstante, ha sido cuestionada por la realidad del pecado que, una vez introducido en el escenario del Edén, redujo la libertad moral y espiritual de la pareja y sus descendientes como familia inicialmente y luego como sociedad. El hombre emancipado de Dios se convirtió en opresor de sus prójimos, imponiendo la tiranía y propiciando la esclavitud. Pero el anhelo de libertad está presente inevitablemente en los cautivos, en los oprimidos. Es una necesidad vital por la que se ora a Dios. David, hermanos, pidió ser libre de sus enemigos. Liberación es la necesidad de David y la demandó a Dios porque sus agresores eran, y así los describe él, poderosos, según el versículo 3. Solo el poder divino, mayor que el humano, podía salvarlo. La demanda de David, expresada como imperativo, proviene del verbo hebreo natsal, que se traduce por recuperar, salvar, rescatar, liberar. El sentido básico de liberar es devolver la condición de libertad a alguien que está cautivo o bajo opresión de alguno. Oprimido por quienes le someten, y llega a ser libre como respuesta a su necesidad individual o colectiva, según sea el caso. Esta es experimentada personal y hasta nacionalmente, referencia a la independencia por la que han luchado diferentes países. En segundo término, hermanos, bienvenida la liberación, porque es una implicación religiosa, porque Dios es mi defensa, declaró continuamente el salmista. La falta de libertad y la humillante condición opresiva provoca un anhelo de emancipación que se expresa como clamor a Dios. En el caso de Israel, el pueblo hizo llegar a Dios su súplica por ser libres del yugo de los egipcios, y siendo escuchados por el Señor, les proveyó un libertador en la persona de Moisés. El sentido religioso presente en los movimientos libertarios, hermanos, se atestigua en la historia sagrada, pero también en la historia secular. En el caso particular de la independencia de México, no es extraño que algunos de sus caudillos fueran religiosos, entre ellos Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Mariano Matamoros, José María Mercado y Pablo Delgado, entre muchos otros. El sentido de igualdad es una noción que se deriva del testimonio bíblico, de que Dios es nuestro creador y todos nosotros sus hijos,
y por ende iguales. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente uno contra otro, profanando el pacto de nuestros ancestros? Testifica Malaquías 2:10. Esta verdad escritural, hermanos, invalida todo argumento y pretensión de superioridad racial o étnica. No hay tal. Dios nos creó libres y con los mismos derechos y obligaciones para hacer prevalecer la condición de paz y justicia social que permite el pleno desarrollo de las naciones. Cuando estas condiciones no se dan, surgen las insurrecciones y los brotes independencistas. Y aún en estos casos, la propuesta libertaria se encomienda al Dios soberano de todas las naciones. Si se fijan en el texto del Salmo 59, el verso 13 dice: acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépanse que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Por eso declaramos que Dios es soberano de todas las naciones. Casos de abuso de autoridad, de imposición de poder, de sometimiento a grupos sociales o a individuos en lo particular, como la opresión y asedio que sufrió David, son actos de injusticia que lleva a las personas a apelar por la justicia divina. En tercer lugar, hermanos, bienvenida la liberación, porque es acción de Dios, lo que hemos leído hace un momento. Y sépase que Dios gobierna en Jacob. La expectativa del salmista de verse libre de sus opresores tiene el fundamento de la convicción teológica del gobierno o soberanía de Dios. Y no solamente en forma limitada en Israel, sino como lo afirma en el complemento del versículo 13, hasta los fines de la tierra. Hay en la expresión del texto hebreo un par de elementos que denotan la plena autoridad de Dios. Dice en el hebreo, Elohim Moshel. El primer término, hermanos, es una de las formas para designar a Dios en su condición de majestuoso poder. Y el segundo refiere la acción de gobernar, dominar, enseñorear. Dios es soberano, por lo que solicitar su intervención para acotar los excesos de los que cometen iniquidad, de los hombres sanguinarios, de los poderosos, de los que se rebelan con iniquidad, y todas estas son menciones literales del salmista. Es justo entonces demandar y pedir a Dios su intervención. Entendida la acción de la soberanía divina y los atributos correspondientes de su persona, admitimos que Dios ha dispuesto conceder a ciertas personas la facultad, el privilegio y responsabilidad de coparticipar con Él en la administración de su gobierno y de su justicia. Él impone reyes, gobernantes y jueces a quienes es dada esta facultad, esta tarea de procurar el bien comunitario. Dios les ha delegado autoridad a condición de que cumplan bien su ministerio. Si lo hacen, beneficia notablemente a su comunidad. Si no, lo dañan y son objeto de la justicia retributiva de Dios. Así que orar clamando por la intervención de Dios en el escenario humano para redimir al afligido y castigar al malvado es perfectamente natural y congruente con el carácter de Dios y su disposición para responder a las necesidades de los que sufren. Los actos salvíficos de Dios como respuesta a la oración y las acciones propias de su justicia son testimonios bien conocidos. Sea una liberación individual o colectiva,
Este hecho es inevitablemente dado a conocer como testimonio de acción de gracias. La acción de Dios que liberta cambiando el estado o condición de falta de libertad a ser hechos libres es un ser transformado en la vida para ser personas profundamente agradecidas y respetuosas de los derechos y libertad de los demás. Finalmente, debo mencionar que la libertad espiritual que Dios nos ha concedido en Cristo, haciéndonos libres del pecado, es una condición de la más grande importancia y trascendencia para la que Dios ha manifestado a través de su siervo, el apóstol Pablo, en la siguiente exhortación. Para la libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced libres y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Sinceramente, pastor Pedro Pacheco. Hermano, hermana, gracias a Dios por esta condición que nos ha concedido el Señor de ser libres. Y gracias a Dios especialmente de la libertad espiritual que en Cristo nos ha dado. Y gracias a Dios por su amonestación tan oportuna, tan precisa, de señalarnos que hemos sido libres en Cristo y que no volvamos a someternos al yugo de esclavitud. Es cierto que siendo una referencia de la redención, de la salvación, no es una alusión a la libertad social, pero es una libertad mayor que ella. Es la libertad espiritual que gozamos usted y yo en Cristo Jesús. Quizá no siempre estemos muy satisfechos de la condición civil de nuestra patria, pero como seres espiritualmente libres, podemos pedir a Dios su intervención y que el Señor obre a fin de establecer su justicia y cambiar las condiciones de nuestra patria en condiciones mejores, más propicias para el bienestar de la comunidad. Nuestra responsabilidad, hermanos, no es una insurrección armada, no es por vía de la violencia. Nuestra respuesta y nuestra participación a los problemas que podemos percibir en nuestra patria es doblando nuestras rodillas y pidiéndole a Dios que bendiga nuestra nación y que bendiga a nuestros gobernantes, que puedan gobernarnos con justicia y que pueda haber esta condición de bienestar para todos nuestros connacionales. Hermanos, que Dios bendiga México, que Dios bendiga nuestra nación, que Dios bendiga nuestras familias, que el Señor bendiga nuestra iglesia. Oremos. Padre, gracias porque hemos derivado de las expresiones de tu siervo David, el salmista, esta petición por esta necesidad vital de ser libres, de vivir en condiciones propicias, Señor, para el pleno desarrollo de tus hijos, del bienestar, Señor, de las familias. Te pedimos a ti, Señor, porque tú tienes toda autoridad y todo dominio y todo gobierno, y te rogamos que tú obres, Señor, en quienes nos presiden, Señor, y quienes nos gobiernan humanamente, para que puedan hacerlo con temor de ti, que pueda, Señor, provocar los cambios necesarios para que esta patria nuestra arribe a una mejor condición como nación. Bendice a quienes nos gobiernan, Señor, al electo presidente municipal, al gobernador del estado de Tamaulipas y al presidente de la República, Señor. Bendíceles y a través de lo que tú produzcas y obres en ellos puedan gobernarnos pacíficamente. Te lo suplicamos, Padre, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga. Recuerden, tenemos abajo una